Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestro repositorio desde el Data Architect. El repositorio va a ser un lugar donde vamos a compartir las personas que estemos trabajando juntas, diagramas y objetos. Por tanto, tenemos que emplear el login que tenemos para poder tener todo un sistema de seguridad, usuarios, bloqueos, etcétera. Nos logamos, tenemos estas pantallas que nos enseñan un poco el proceso, y lo primero que vamos a hacer es cargar un diagrama de demo. Vamos a ajustarlo un poco. Podemos trabajar desde la pantalla esta desde este árbol, desde el explorador que tenemos directamente con nuestro modelo, o aquí haciendo doble clic veis que él ya reconoce que estamos conectados al repositorio y me ofrece las posibilidades de añadir el diagrama, de coger el último diagrama, etcétera, aunque las demás posibilidades, como sabe que el modelo todavía nunca ha subido, me las tiene deshabilitadas, porque ahora el modelo ahora mismo solo está en local, en mi máquina. También podemos utilizar, además de estas opciones, la del menú, ¿de acuerdo? Entrar por el menú y diagramas y subirlo. Bueno, la vamos a subir. Lo primero que nos dice si vamos a subir el diagrama que tenemos ahora mismo abierto, las posibilidades que tenemos, pues cargar otro, etcétera, etcétera. El sitio donde va a estar. Podríamos añadirlo a un proyecto que tuviéramos en el repositorio ya funcionando, utilizar un diccionario de datos empresarial, enlazarlo a ese diccionario, o si este diagrama tuviera un diccionario de datos, pues hacer que ese diagrama se convirtiera en un diagrama de datos empresarial. No relleno más opciones, simplemente lo subo. Bueno, nos dice que lo está subiendo, y a partir de ahora ya sí va a estar disponible, porque yo voy a estar siempre trabajando con mi copia en local, pero está ahora con una copia a la que podemos acceder todos en el repositorio, y si hacemos un checkout, como en cualquier sistema de control de versiones, pues estaremos trabajando contra esa copia del repositorio. Ahora veis que ya sí me da las opciones de coger la última versión, de hacer check-in, check-out de los diagramas, etcétera. Aquí el funcionamiento es muy parecido al de un control de versiones, como os comentaba. ¿Veis? Desde aquí también tenemos más opciones. Bueno, pues también podríamos añadir el diagrama, hacer los check-ins, etcétera. Trabajar con los diccionarios de datos, bueno, todo lo que tiene que ver. Y este es el Project Center. Vemos que aquí tenemos ya proyectos y tenemos diagramas disponibles para incluir en cada uno de los proyectos. Aquí la forma de trabajar lógica sería crear un nuevo diagrama, perdón, un nuevo proyecto, pues el de demo, por ejemplo. Meteríamos una descripción, y aquí las buenas prácticas que se utilizan dentro de un control de versiones, aquí también habría que utilizarlas de la misma manera. Por ejemplo, esto de poner descripciones que se entiendan por el resto de la gente, y no que haya títulos un poco crípticos de las cosas, pero sin descripciones que los demás, incluso yo mismo, dentro de un tiempo, pues no voy a saber ni a qué se refieren. Entonces, esas mismas buenas prácticas se pueden utilizar aquí, y poner nombres descriptivos. Como tenía el otro proyecto dentro, pero bueno, lo arrastramos y lo sacamos fuera y lo ponemos en la raíz. Y ahora, dentro de nuestro nuevo proyecto, lo que hacemos es asignarle aquellos diagramas que hayamos subido al repositorio y que tengamos disponibles para trabajar con ellos. Podemos a este demo pues añadirle el diagrama demo. Podríamos añadir los repositorios que nos convinieran dentro de un proyecto. Bueno, ya lo tenemos, y este ya estaría dentro de el repositorio.
Vamos a cambiar de diagrama y vamos a coger uno que sí tiene un diccionario de datos, que es el de orders. Vamos a ver también la herramienta de tools. Vamos a ir a ver también aquí en las herramientas, en opciones, tenemos una pestaña para el diccionario de datos. Aquí tenemos las opciones, podemos hacer que muestre, que hay un diccionario de datos, etcétera. Tenemos las opciones del repositorio y aquí lo que estamos mostrando es la máquina donde tenemos el servidor y las opciones, como por ejemplo que muestre o no los iconos de status. Mostrando estos iconos nos muestra qué elementos del diagrama están, hemos hecho un checkout sobre ellos y están en nuestro área de trabajo, qué elementos siguen bloqueados, etcétera. Pero podríamos decirle que los esconda porque no nos gusta trabajar con esos candados. Algunas opciones en cuanto a las alertas, la información, los nombres que muestra. Aquí tendríamos las opciones del repositorio. Vamos a ir a la opción de repositorio y vamos a abrir el Project Center. En el Project Center tenemos los proyectos que ya tenemos creados y los diagramas que hemos subido al repositorio estarían disponibles para incluirlos en uno de los proyectos que ya están creados. Por ejemplo, hemos subido el diagrama orders y nos dice que está disponible. Podríamos añadirlo a este proyecto con este otro diagrama de AdventureWorks. O podríamos crear un nuevo proyecto aquí pondríamos una descripción. Lo hemos metido dentro de AdventureWorks, pero podemos sacarlo y dejarlo arrastrándolo directamente en la raíz de proyectos. Y para nuestro nuevo proyecto de pedidos, el diagrama que tenemos disponible es este de orders. Podríamos seleccionarlo y aplicar, o bueno, darle al... Si lo aplicamos directamente ya lo hace, ¿vale? Ok. Y habríamos creado un nuevo proyecto con un diagrama. Podemos crear un proyecto que tenga el número de diagramas que nos interese, que queramos. ¿Cómo funciona la cuestión de los bloqueos y el uso de estos diagramas? Es muy importante, pero también es muy sencillo, es fácil de entender. Cuando nosotros estamos trabajando con un diagrama, lo que hacemos es bajárnoslo desde el servidor a nuestro espacio de trabajo. Podemos bajarnos todo el diagrama y decirle que nos dé la última versión. Ahora, si se lo pedimos, nos va a decir que en realidad la última versión ya la tenemos, ¿vale? Porque no ha habido modificaciones y bueno, no tendría mayor consecuencia. Si estamos trabajando con otras personas dentro de un modelo y vamos a empezar a trabajar con este diagrama, siempre lo prudente, igual que nos ocurriría como las buenas prácticas con cualquier control de versiones, es descargar la última versión para asumir los cambios ya incorporados al modelo. Puedo hacer un checkout de todo el diagrama, que sería bajármelo a mi área de trabajo y
realmente lo que haría, como ya lo tengo, ahora mismo es sincronizarlo desde el servidor al que hay en mi área de trabajo. Si no lo tuviera, pues me lo bajaría. Y otra cosa importante, puedo decirle que el checkout va a ser exclusivo. ¿Esto qué significa? Mientras que yo esté trabajando con ese diagrama, nadie más va a poder trabajar. Si no lo marco, por defecto no se marca, la gente va a poder, que está trabajando conmigo, va a poder abrir a la vez que yo el diagrama. Se van a hacer cambios, pues a lo mejor en dos subáreas o en dos sitios diferentes, y a la hora de volver a hacer un check-in, de volver a subir el diagrama, no va a pasar nada, él va a entender que no ha habido ningún conflicto. Y si hubiera algún conflicto, si dijera, bueno, lo que tú has modificado también lo ha modificado otra persona, pues me avisaría y me pediría reconciliar esos cambios. Funciona exactamente igual que un control de versiones. Nos vamos a venir a este submodelo. Puedo hacer un checkout de un submodelo, solamente de un submodelo, igual que habíamos comentado que lo podíamos hacer de todo el diagrama. ¿De acuerdo? No tiene mayor diferencia. Lo único que, bueno, hacer un checkout de todo el diagrama, si solo voy a trabajar con un modelo, pues no tiene mucho sentido. ¿Veis? Que al hacer el checkout me ha abierto el candado como diciendo, bueno, esto ahora sí lo tienes tú. Voy a, por ejemplo, modificar algún atributo de la entidad de Customer Address, que es la de bueno, la dirección del cliente. Por ejemplo, me vengo a no sé, que no haga nada muy estropiciante. Me vengo aquí a label y digo que ahora este atributo se va a llamar label cambiado. Salvo el cambio, ya está aquí cambiado. En mi atributo veis que al haber hecho el checkout sobre todo el submodelo, todos los elementos del submodelo quedan abiertos. Cuidado, se puede hacer checkout también de objetos concretos y hacer check-in, obviamente, también de objetos. ¿Para qué? Pues uno, para trabajar con menos carga sobre lo que estamos haciendo sobre el servidor, y dos, pues para complicar menos el tema de bloqueos. Si sé que voy a trabajar solamente, por ejemplo, con una entidad, pues con Customer Address, pues podría, en vez de hacer un checkout de todo el submodelo, ir directamente a Customer Address y hacer un checkout de este objeto. El tema de gobierno de datos tiene un asunto que es fundamental, que es el tema de la colaboración, de trabajar con otros, y todo lo que sea implementar buenas prácticas para trabajo con otros, pues viene bien. Las buenas prácticas aquí son muy parecidas o iguales a las que se emplean en un equipo de desarrollo con un control de versiones habitual. Pues subir cosas, yo puedo estar trabajando en mi área de trabajo con cosas y pueden no estar acabadas, no estar bien,
pero las que subo al repositorio sí han de estar decentemente acabadas, no bloquear a todo el mundo para trabajar yo, tener cuidado, bueno, pues eso, con tener un cierto miramiento hacia el resto de la gente que trabaja en la misma organización. Bien, hemos hecho ahora un cambio sobre el submodelo. Si ahora hacemos un check-in, lo que estamos haciendo es decir, bueno, ya hemos acabado de trabajar, está todo ok, queremos volverlo a subir a el repositorio común con los cambios efectuados. Sobre el check-in me va a pedir que haga unos cambios. De cliente. Siempre es bueno hacer comentarios que sean fáciles de seguir por el resto de la gente, para que cuando vean o haya un historial de cambios o alguien quiera echar marcha atrás o marcha adelante o ver, bueno, algún historial, pues sepa qué ha pasado en este check-in. Puedo decirle que me mantenga con el submodelo para seguir trabajando, o puedo pedirle una revisión de los cambios antes de hacer el check-in por seguridad, por estar seguro de que lo que estamos haciendo pues está bien hecho. Esta revisión de los cambios me ofrece esta pantalla que veis. Me dice, bueno, con qué herramienta está trabajando, con qué diagrama ha estado trabajando, dentro de eso con qué modelo, el modelo lógico, en qué entidad, qué es lo que ha cambiado, y aquí en este caso lo que ha cambiado es el atributo label, y la actualización del atributo. Si le digo más, me da las propiedades del atributo. Si hubiera, obviamente aquí hay un cambio muy pequeño, podría seleccionar todos, deseleccionarlo, echar atrás los cambios, decidir que no, sacar un informe de esos cambios, a lo mejor antes de salvarlo hago el cambio, saco un informe, lo tengo que enviar para que me lo acepten, etcétera. Puedo editar los comentarios para saber por qué se hizo este cambio. Por esto es bueno ser bastante explícito cuando se incorporan comentarios, etcétera. Veis aquí los iconos. Los iconos quieren decir pues que hay que resolver un conflicto entre lo que hay en el repositorio y lo que hay en la versión local, en mi área de trabajo. Aquí me indicaría dónde hay que resolver el conflicto y me daría a elegir. Me diría que ha resuelto por defecto la versión del repositorio contra la versión que hay en local, al contrario, o que bueno, que está resuelta automáticamente porque realmente no existe un conflicto. Bueno, yo si a esto le digo OK, pues me haría el check-in completamente y el modelo, ahora ya para todos, quedaría con el cambio que yo he incorporado. ¿Vale? Cerramos esto. Ahora ya dentro de la entidad Customer Address, el atributo quedaría así. Dentro del repositorio, dentro de mi proyecto de pedidos, si alguien hace un checkout de este orders ya ha incorporado los cambios. Otra cosa es que además, hombre, el historial de versiones que tenemos ahora mismo es mínimo, pero ya habría un historial de versiones en donde vamos viendo qué cosas han ocurrido
con nuestro diagrama. Y como no podía ser de otra manera, nuestro repositorio tiene las opciones que tienen avanzadas este tipo de herramientas. Vamos a ver rápidamente una de ellas, que es crear releases. Yo puedo ir a mi opción de repositorio y crear una release. Puedo establecer que esta versión con la que estoy trabajando se va a convertir en una release, la voy a lanzar porque ya está bastante acabada o por lo que fuera, y me pide hacer un check-in para crear la release. Fecha, tal, bueno, aquí, como siempre digo, habría que hacer algo para que el que venga detrás o yo mismo tenga claro qué ha pasado, por qué se ha subido, por qué está eso ahí, etcétera. Bueno, mientras más información y más explícito sea, mejor, mucho mejor para todos. Ahora ya si me va a crear una release, me vuelve a ofrecer lo de revisar los cambios, qué diferentes ha habido, etcétera, etcétera. Como no hemos hecho nada en realidad, le vamos a decir que sí, y con esto vamos a tener una release acabada de mi diagrama. Me va a pedir que le dé un nombre, pues va a ser lanzamiento de prueba, etcétera, etcétera, la descripción, ¿vale? Ya estaría. De acuerdo, cerramos todas las ventanas. Yo dejo las ventanas con los mensajes porque, bueno, para que lo veáis, aunque a veces es un poquito tal. Y ya tendríamos releases que yo podría obtener, etcétera. Otra cosa importante cuando estamos trabajando con el repositorio y esta especie de control de versiones de nuestros diagramas, voy a hacer un checkout de producto, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos producto, lo tengo en mi área de trabajo. Voy a hacer como antes, voy a entrar por ejemplo en product y dentro de product name voy a cambiar su atributo nombre y voy a llamarlo cambiado, ¿vale? Ok, salvo. Bien, ya lo tenemos. Como os decía, otra de las posibilidades que es muy importante en un control de versiones, perdón, es el poder abrir ramas, porque dentro de este proyecto de modelado pues vamos a probar una nueva vía. Entonces se van a abrir dos ramas, una que es la que estamos realizando y otra en la que se van a hacer unas pruebas que podrían finalmente dar buenos resultados y habría que volver a fundir con la rama principal, o porque por una cuestión organizativa preferimos abrir dos ramas porque va a haber dos equipos trabajando en zonas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que tengo la opción aquí de abrir, de crear nuevas ramas para mi modelo y empezar a trabajar de forma diferenciada sobre orders.
Hay que tener en cuenta que las ramas tienen la ventaja de que puedo seguir trabajando en un modelo mientras que otra gente hace pruebas con otro o abre una nueva línea de trabajo con otro, pero también que luego hay que conciliar esos cambios. Si quiero volverlos a fundir, si descarto una rama no pasa nada, pero si esa rama, los trabajos que se han hecho son interesantes y quiero volverla a fundir con la rama principal, a veces, bueno, hay que tener cuidado de no llevar las ramas demasiado lejos, porque luego hay que conciliarlas, hay que hacer el merge de esa rama. Bueno, como decíamos, le decimos que queremos abrir la rama. Vamos a ver. Entramos la versión, voy a decir que va a ser 1.0.0 y, como siempre, la descripción. Con esto abriríamos una nueva rama y me pide, como siempre, que haga un check-in. Y empieza a crear esta rama. Me vuelve a ofrecer la posibilidad de revisar los cambios que voy a generar antes de subirlos, porque yo, acordaros que marqué esa opción. Cuando hago check-in, quiero revisar antes de subir los cambios que voy a subir, bueno, pues que me parece lo más prudente y lo más razonable. Bueno, sigue trabajando en el repositorio y veis que ya aquí he creado una nueva rama y que ya sí tengo la opción, bueno, con los datos, quién la ha creado, cuándo, la descripción que habría incluido, y ya sí tengo abierta o habilitada la opción de hacer un merge, de una fusión contra la rama principal de mi diagrama. Y ahora, en mi repositorio, si voy al Project Center, que voy a encontrar con que en el proyecto pedidos tengo disponible la nueva versión o la nueva rama de orders, que podría incluirla dentro de este proyecto o crear un nuevo proyecto que sería nueva rama de pedidos o lo que fuera, donde incluiría este diagrama que ahora está disponible para ir trabajando, imaginaros por ejemplo en dos equipos en paralelo, etcétera, etcétera. En realidad las opciones que tiene el repositorio, que utilizan tanto Data Architect como Business Architect como Team Server, los productos de RStudio, es bueno, todas las opciones avanzadas para colaboración de este tipo de repositorios.